Aquí tenemos conectado el microcontrolador Atmega 328 a través de una tarjeta de Arduino a un potenciómetro únicamente en las entradas analógicas. Tengo desde A0 hasta A5 para tomar valores muy pequeñitos. En la electrónica digital únicamente puedo tomar 0, 1, que corresponden a tierra, o 5 volts como máximo. Entonces, lo que hace este módulo es convertir señales analógicas a señales digitales. En, es- en este caso, el microcontrolador Atmega 328P tiene dentro del microcontrolador un módulo el cual puede leer valores de voltajes muy pequeñitos en la escala de los milivolts y convertirlos en valores digitales entre 0 y 5 volts. El ADC puede trabajar a una velocidad entre 50 y 200 kHz. Si tú cambias la frecuencia de trabajo, el ADC no podrá realizar una conversión. Puede tomar valores entre 0 y 5 volts y puede realizar 15.000 muestras por segundo. La resolución del ADC es de 10 bits, es decir, 2 a la 10, en este caso me da 1024 fracciones. Quiere decir que si yo divido 5 volts entre 1024, me daría el voltaje más pequeñito que yo puedo medir. El ADC tiene dos voltajes de referencia para poder realizar una conversión. Para el caso de Arduino, el voltaje de referencia es un voltaje de referencia externo que es igual a 5 volts. Es decir, que si yo tengo un voltaje de 200 milivolts y aplico esta fórmula, me va a dar un valor numérico, que 200 milivolts equivalen a 40 unidades en decimal. ¿Por qué 1024? Porque es la resolución del ADC y el voltaje de referencia para el caso de Arduino son 5 volts. En el caso de que tú quieras modificar el voltaje de referencia, Arduino cuenta con una terminal aquí que se llama Arref y tú lo podrás conectar a voltajes más pequeños o incluso utilizar el voltaje de referencia interno. Si vemos en el ejercicio, lo que yo estoy realizando es meto una señal analógica de 200 milivolts. Aquí los tengo, los estoy midiendo con este multímetro en la entrada analógica 0 y estoy imprimiendo en el monitor serial lo que equivale 200 milivolts de acuerdo a la lectura analógica. Y precisamente el resultado me da 40.96, redondeado me da 41. Para este programa, pues yo declaro una variable constante o una variable entera constante que es A0, es la entrada analógica, y dos variables enteras donde voy a almacenar el resultado. Utilizo la comunicación serial para ver aquí en el monitor serial el valor y leo la entrada analógica. Para ello utilizo la palabra reservada analog read, es decir, voy a leer la entrada analógica correspondiente al pin, que en este caso es A0. Y después tengo la salida del sensor, la puedo convertir, como yo sé, por ejemplo, si yo muevo el potenciómetro a su máximo valor, tenemos 5 volts. El valor máximo que puede tomar es 1023. Y si ustedes observan de aquí, así es 1023. Más sin embargo, yo lo puedo modificar mediante la función map. Lo que tengas en el sensor o en el valor de la entrada analógica, que ya sabemos que es de 0 a 1023, ahora lo vas a convertir de 0 a 255, es decir, a 8 bits.
Esta función es muy importante para diferentes conversiones, porque realmente es una regla de tres. Depende qué tan sensible es tu sensor, tú puedes modificar las unidades a las que quieras verificar. Aquí tengo un serial print, me vas a imprimir la palabra sensor y luego me vas a poner el valor de la entrada analógica, que en este caso son 5 volts, que corresponden a 1023. Ya con la conversión de 0 a 255, pues me da el máximo de 5 volts, corresponde a 255. Mediante voy modificando o moviendo el potenciómetro, pues tengo la escala desde 0 hasta 255 o desde 0 hasta 1024. Por ejemplo, si yo modifico que quiero aquí que sea de 0 a 100, doy stop a la simulación, de 0 a 100, inicio la conversión, ahora me va a dar de un máximo de 0 a 100. Más, sin embargo, la lectura de la entrada analógica sí corresponde a 1024 y corresponde a la fórmula donde el ADC es igual al voltaje de entrada por la resolución máxima, que es 1024, divididas en el voltaje de referencia, que para este caso serían 5 volts. Como lo vimos ahorita en el ejercicio, por ejemplo, yo pongo 200 milivolts y me debería de dar 41. Modifico, me voy a 200 milivolts. Ahí está. Tengo 41. Si me voy a 400 milivolts, pues me daría aproximadamente el doble. 400 milivolts. Me da 82 precisamente. ¿Sale? Es decir, ahora el voltaje de entrada son 40 milivolts, 400 milivolts. Pongo 400 milivolts por 1024 entre 5 y me va a dar 82. En relación a este caso, pues me va a dar en el map de 0 a 100. Por ejemplo, hay algunos sensores como el LM35 que me dan 10 milivolts por cada grado. Es decir, que yo por cada, vamos a decir que si yo tengo 200, voy a irme otra vez a 200, pues yo debería de tener aquí un 20 realmente. Entonces aquí ya no podría tomarlo de 0 a 100. O qué operaciones requeriría para que me dé los valores en temperatura, me debería de dar 20 grados. Que una de las formas más sencillas pues es dividir el valor del sensor entre, entre dos, perdón, entre dos. Y ahí tendríamos pues los 20 grados en el caso de que fuera un sensor de ese tipo. El ADC en este caso es de resolución, pero existen resoluciones de 8 bits, de 12 bits, 16 bits. Y las máximas muestras que puedo tomar en un segundo son 15.000 muestras por segundo con resolución a 10 bits. Y aquí tenemos un ejercicio sencillo de cómo poder leer una entrada analógica. Uno de los dispositivos que estoy utilizando, bueno, es el Arduino Uno. Aquí tengo mi diagrama esquemático, tengo un divisor de voltaje. Tengo un divisor de voltaje conectado a la entrada A0 y una resistencia, un potenciómetro de 10 kilo ohms. De un lado va a 5 volts y del otro lado va a tierra. Y los elementos que usamos pues es el Arduino Uno, el potenciómetro a 10 kilos y un multímetro para poder observar este ejercicio. Y ahí tenemos
¿Cómo funcionaría el ADC en una simulación sencilla?